Queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. El tema que vamos a hablar el día de hoy es los recursos verbales y no verbales para el nivel de primaria. Bien, chicos, antes de empezar con la clase, les quiero pedir por favor que conversen con sus papás, su papito, su mamita, para que a partir del día de mañana empecemos ya las clases virtuales por el Zoom, en vivo, para poder aclarar alguna duda o consulta que se presente en el momento, ¿sí? Y no tienen a quién consultar, a quién preguntar, para poder aclarar esas dudas y puedan desarrollar sus actividades. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Ahora, les comento algo. Un recurso importante para poder aprender esta clase es tener un cuadernito al costado, ¿sí? Ser independientes. Ustedes mismos pueden hacerlos, chicos. No estar pendiente de papá, mamá, pásame el cuaderno, alcánzame esto. Ustedes mismos ya son capaces de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver a una imagen y a empezar con nuestro tema. Hoy conocemos las distintas formas de comunicación. ¿Qué observamos acá? A dos niños. ¿Qué están haciendo los niños? ¿Están informando algo? Sí, ¿verdad? La respuesta es sí. ¿En qué se diferencian estos niños? ¿Cuál es la forma de informar o de comunicarse? La niña lo está haciendo a través de un teléfono celular, ¿verdad? Está mandando una información mediante su voz, mediante su comunicación verbal. Y el niño también está dando otra información. Dice, ¿esto qué quiere decir? Silencio, ¿verdad? Y esta información la está dando mediante las señas, las señales, gestos, mediante una imagen, ¿sí? Entonces, ¿ambos están comunicando algo? Sí, lo están haciendo. ¿En qué se diferencian? Uno lo está haciendo verbalmente y el otro lo está haciendo con señas. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a recordar la comunicación. Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información, sonidos, gestos, señales, también se pueden comunicar mediante imágenes, mediante diferentes recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, las personas que tienen la dificultad de no poder hablar, ¿no? Esas personas que son sordos mudos, que no pueden hablar, ¿no? Ellos, ¿cómo se comunican? A través de señas. Lo hacen a través de señas, ¿verdad? Y las personas que de repente sí pueden hablar pero no pueden escuchar, también lo hacen a través de señas. Los mimos, ¿cómo hacen cuando quieren divertir a las personas? ¿Cómo lo hacen? Ellos no necesitan hablar su voz, solamente lo hacen mediante las señas, los gestos, carita feliz, carita triste, ¿verdad? Muy bien, también lo pueden hacer mediante imágenes, ¿sí? Mediante imágenes, muestran imágenes y van a poder también transmitir una comunicación. Ahora, la comunicación puede ser verbal y no verbal, chicos. ¿Cuándo hablamos de la comunicación verbal? La comunicación verbal puede ser oral o puede ser escrita. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación que es verbal, vamos a recordar siempre oral y escrita. ¿Por qué es verbal? Porque estoy diciendo palabras, ¿sí? Estoy hablando, conversando, ¿sí? Y cuando digo escritas, estoy escribiendo palabras también, ¿sí? Estoy viendo las palabras, están escritas ya, en un cuaderno, una hoja, una nota, un periódico, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo es no verbal? Cuando no utilizamos palabras, utilizamos otros recursos para comunicarnos, pero no son palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, gestos. Si yo, por ejemplo, ustedes me ven así, ¿qué quiere decir? Estoy comunicando algo. ¿Qué estoy comunicando? Que tengo sueño, estoy cansada. Y si de repente ven esta imagen acá, bueno, acá dice stop.
¿no? Esta parte de acá sería verbal, ¿por qué? Porque tiene la palabra escrita. Pero si no tuviera la palabra escrita y tuviera acá una señal, por ejemplo, la manito ahí, tuviera en esta imagen de acá la manito, así, ¿qué sería? Stop, alto, ¿verdad? Es una imagen. También mediante sonidos. Cuando tocamos el timbre, es un sonido. ¿Qué nos está comunicando? Que alguien quiere entrar, ¿verdad? Bien, tenemos formas de comunicación. Acá vamos a ver en este momento unos ejemplos de unos recursos que tenemos acá. Unos recursos verbales. Bien, como hemos dicho, los recursos verbales son oral y escrito, ¿verdad? Entonces, la entrevista, ¿qué recurso será? ¿Oral o escrita? La entrevista es un recurso oral, porque al entrevistar estoy hablando, me estoy desenvolviendo con palabras, con fluidez verbal, ¿sí? Y esto es muy importante para el crecimiento de la persona, del niño, puede adquirir más palabras nuevas. Al entrevistar yo a alguien, a otra persona, escucho su forma de hablar de la otra persona y aprendo también de esa persona. Uno constantemente está aprendiendo del otro, chicos. No todos somos iguales, todos tenemos diferentes culturas y diferentes palabras, léxico, que quiere decir la forma de hablar, que podemos nosotros ir aprendiendo, adquiriendo, ¿sí? Para poder tener más conocimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá vemos, acá era una entrevista, ¿verdad? Puede ser una entrevista de trabajo, puede ser una entrevista televisiva, como vemos acá, es un recurso verbal. Este recurso verbal de la entrevista es oral. El diálogo, están hablando, bla, 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 están diciendo palabritas. Ella dice palabras, él dice palabras, están intercambiando comunicación. Este es un diálogo que pertenece a un recurso verbal y es oral. ¿Por qué? Porque también están hablando. Ahora, otro recurso verbal tenemos mediante el periódico, ¿verdad? Estoy leyendo palabras también, frases, palabras, todo lo que está escrito en el periódico. Es otro recurso verbal, pero escrito, ya no es oral. Este es un recurso escrito, ¿sí? Ahora, el señor aquí en esta figura, ¿qué está haciendo? Está escribiendo cartas, ¿verdad? Ese es otro recurso. Pero este recurso es mediante las cartas, cuadernos o poemas y pertenece al recurso escrito del recurso verbal, porque recordemos que en los recursos verbales tenemos dos tipos, el oral y el escrito. En el oral tenemos las entrevistas, el diálogo, todo lo que podemos hablar, explicar, ¿sí? Y en el escrito tenemos los periódicos, las cartas, la comunicación mediante algún documento, ¿sí? Esto es escrito. Ahora vamos a conocer los recursos no verbales, chicos. ¿Cuáles son? Recursos no verbales, donde no hay palabras, no hay letras, no hay A, B, C, A, E, I, O, no hay letras, para nada. Vamos a ver solamente imágenes, figuras, gestos, como hemos dicho, ¿sí? Por ejemplo, imágenes. Tenemos en imágenes, tenemos las señales de tránsito, tenemos las señales que hay en los supermercados de repente, o de repente cuando decimos acá si hay un teléfono habilitado, ¿sí? Asiento reservado, vemos la figura de la mamita con el bebé, o la figura de la abuelita, ¿sí? Imágenes o señales de tránsito en el transcurso de la calle, los paraderos, ¿sí? Estos son un recurso no verbal mediante imágenes. No necesitan escribirlo, sino solamente con la imagen. Un recurso no verbal mediante gestos. Un ejemplo mejor no tienen el mimo. El mimo tiene muchos gestos que no solamente lo hace con la carita, sino lo transmite con todo su cuerpo.
con sus manitos, su pierna, ¿sí? Por eso que hace así, para poder demostrar que está de repente en un sitio, que está caminando en un sitio, pero lo transmite, la información, él lo transmite con todo su cuerpo, con sus brazos, sus piernas, su cuerpo, con todo. Y tenemos las señas. Las señas, que es otro recurso no verbal, ¿sí? Que se utiliza mayormente cuando las personas no pueden producir sonido, ¿sí? Las personas que no pueden hablar hacen mediante las señas. ¿De acuerdo? La comunicación mediante las manos. Tenemos también los sonidos. Los sonidos es otro recurso no verbal. ¿Mediante qué? Por ejemplo, uno de los ejemplos más prácticos a primera hora de levantarse, la alarma. ¿Qué nos indica? Es hora de levantarse, ¿verdad? Ese es otro recurso. ¿Por qué? Porque nos está informando algo, que al sonar la alarma tengo que levantarme. ¿Bien? Así. Al tocar el timbre tengo que abrir la puerta que alguien está. El clauso del carro, otro recurso. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Diciendo alto, ¿no? Permiso, ¿no? Voy a pasar, ¿no? Así. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya que hemos podido ver esto, este tema es muy fácil. Busca las imágenes y escribe a qué forma de comunicación pertenece cada uno. Por ejemplo, el televisor con la imagen. ¿Qué forma de comunicación sería? ¿Verbal o no verbal? ¿Qué recurso estaríamos utilizando acá? ¿Sería un recurso verbal o un recurso no verbal? Es un recurso no verbal, ¿verdad? Porque solamente estoy yo con la imagen. Aquí, el joven, por ejemplo, está en una entrevista, de repente en una conferencia, una charla. ¿Es un recurso verbal o no verbal? Es un recurso verbal, ¿verdad? Vamos a poner recurso, ¿ah? Recurso verbal. Acá también le vamos a poner recurso no verbal, ¿verdad? Muy bien. Relaciona según corresponde. Comunicación verbal. Vamos a insertar un ratito allá. Comunicación verbal. ¿Cuál es la comunicación verbal? Recordemos que hemos dicho es mediante la palabra, ¿sí? Los sonidos. Comunicación verbal sería gestos, diálogos, sí, diálogos. Bien, otra flechita. Comunicación verbal sería mediante periódico, porque recordemos que comunicación verbal tenemos oral y escrita. A ver, ¿habrá uno más? Miren, afiches. En el caso de los afiches, si es que hay letras en este afiche, si es un afiche de pura imagen, obviamente que va a ser una comunicación no verbal. Pero si este afiche tiene palabras, tiene letras, es una comunicación verbal. Porque no estoy interpretando nada, solamente estoy leyendo. Recordemos que la comunicación verbal es lo que podemos leer, lo podemos escuchar. Bueno, en este caso escuchar de la persona que va a hablar. Revistas también, en el caso de que en la revista haya letras, ¿sí? Solamente en ese caso. Si la revista es de puras imágenes, entonces sería una comunicación no verbal, ¿de acuerdo? Ahora vamos a colocar los recursos. Acá está. No verbal. Gestos. ¿Qué más? Diálogo será, periódico será, afiches. Afiches si hay imágenes, hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué más? Mímicas. Muy bien. ¿Qué más? Y revistas, si solamente son imágenes. Si ustedes, por ejemplo, a la hora de hacer la tarea, me pegan una revista donde solamente hay una imagen, una mujer de repente modelando una nueva casaca,
Esta es una comunicación no verbal. Pero si en la casaca dice una frase donde dice, está en oferta, compra esto el día de hoy, ¿no? Está a 2 por 1, esa es una comunicación verbal porque ya lo estamos leyendo, no estamos interpretando nada. La comunicación no verbal es lo que nosotros podemos interpretar a través de las imágenes, gestos, sonidos. ¿De acuerdo? El tercer ejercicio dice completa. La comunicación verbal se da a través de... ¿A través de qué se da la comunicación verbal? A través de palabras, coma, ¿qué más, chicos? Ustedes pueden colocar otro concepto relacionado, o sea, con otros sinónimos, otras palabras. ¿Sí? La comunicación verbal se da a través de palabras, ¿sí? Escritas o oral, ¿sí? Escritas o oralmente. ¿Ya? Punto. Y la comunicación no verbal se da a través de ¿qué? A través de gestos, sonidos, ¿qué más? Música, bueno, sonidos ya está dentro de música, gestos, imágenes, ¿qué más? Gestos, sonidos, imágenes, ¿qué más? Y señales o señas, punto. Bien, hasta acá hemos desarrollado parte de la actividad que se les ha dejado a ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a entrar acá a la plataforma. El curso es de razonamiento verbal. Un momento, chicos.